muerte, es un rescate ritual. La muerte del señor Romero, saliendo de la terquedad de nosotros. Ecléctica, atrapadora, tal vez en algún minuto a mí me interesó, porque siendo antropólogo, me encantó la idea de mover cierta textura, ciertos colores por la zona más castigada de San Salvador, que para mí, desde que llegué a este país, era el centro de la ciudad. Entonces cuando Renacho, creo yo, tal vez inténtico, hablaba con los viejos andando con carritos de buenazo, busca lo que quieran. Oye, ¿le puedo pintar? Y este se puso en el comienzo a interrumpir la ciudad, a cruzarla, a generarle corte, a generarle momentos de movimiento colónico y por ejemplo calórico que cruzaban. ¿Cruzaban qué? La otredad, cruzaban el lugar subalterno y lo coloreaban. Y luego quiero remitirme a una imagen que es un recorte, ya me disculparás que no tengo ahora el nombre, pero abajo del portal La Dalia, una mujer con un niño fumando piedra, porque yo creo que era piedra. Es ese recorte, pero si tú lo abres, Renacho estaba ahí atrás. Mira, observando. Ser observador de la ciudad y ser observador de los ritos, y ser observador de la geografía y de la historia de este país y de Centroamérica en particular, hoy en día Renacho lo ha logrado, tal vez una idea media ampliada, tratar de abarcar, ¿no? En ese abarcamiento para tratar de totalizar algo que tenemos muy inscrito, y digo muy, como la gente centroamericana, es una memoria danzante, ubicable, y que juega también con ciertos recursos del sentido de la cultura popular, obviamente. Mientras algún gobierno local destruía la obra de George en la catedral, Renacho se encargaba de circular carros con esa idea de obra. Renacho, decía nuestro amigo antropólogo chileno, entre todo lo que dijo, algo que me llama la atención: un fotógrafo se para frente a una imagen que encuentra casualmente en la calle y de repente no medita, tiene tiempo, dispara, es una emoción rápida, ¿no? Pero un pintor, ¿cuál es su mirada? Ese recorrido por las calles de ese Salvador que habla nuestro amigo, ¿cuándo te tomas el tiempo para detenerte y poder decir: aquí hay algo que quiero yo elaborar y plantear, digamos, históricamente, que lleva, sí, entiendo yo, un proceso más lento, ¿no? Que podría ser más lento, sumamente poco ortodoxo también. No hay cierto tipo de meditación, me gustan las cosas que se van haciendo ahí. No hay metodología. No hay un método continuo, sino que hay una repetición de ideas. Entonces, como yo venía de pintar en ese año, no me acuerdo ahorita cuándo fue, venía de pintar lo que yo creía que era mi mejor mural. Me habían invitado los franceses a documentar la francofonía, y yo no soy francoparlante. Y una de las palabras más locas era voilà. Entonces yo terminé resonando el voilà con viste.
argentino, chileno, que viste, porque puede ser cualquier cosa. Pero para mí era un éxito, sobre todo por el hecho de que era el liceo francés, que me había invitado. Y cuando quise ir a hacerle foto al mural, el liceo francés nunca me dejó y me dijo, es de nosotros. Entonces ese día yo venía muy enojado, así como me fue a traer un amigo y yo venía con mis sobrantes de colores, pinceles. Y cuando llegamos el centro comercial más grande de Centroamérica, yo le dije, man, ¿sabes qué? Me voy a ir a pintar esa champa, o sea, es tan incidental. Le dije, me voy a ir a pintar esa champa. Estamos hablando de 400 metros a pie, en un bulevar, o sea, una gran calle. Y yo me crucé y solo le dije a la señora, mire, quiero pintar su champa. ¿Tú sientes que en algún momento o en algún sentido tu obra, en algún sentido tu obra, por ejemplo, se construye a través de la ciudad, desierto de la ciudad, pero también deconstruye la idea museística de la obra? Pero mira, ¿sabes tú que estás quebrando? O sea, ¿intencionalmente quieres quebrar o más bien es otra idea? No, mira, posible? Cuando hablo de la espontaneidad, yo creo que todo creador haga danza, todo creador, odio el término artista, me caga, me ofende, porque ahora hay arte de lo bello y esa hegemonía de la belleza me pone a cagar y me caga. Entonces, cuando te hablo para mí es muy importante el diálogo espontáneo, porque yo soy un pintor, puedo ponerme lo que querrás, yo lo voy a pintar. Pero intervienes. Sí. Intervienes sobre un Entonces, aparato. Cuando el fotógrafo, por ejemplo, pero, lo atrapa. Mira, estábamos en la champa, pero antes de llegar a la champa, ¿Deja de ser champa? no, sigue siendo champa. Y sigue siendo champa con la gente adentro. Y sigue siendo, y para mí es un proceso más divertido, más lúdico, un ejercicio plástico. Cuando pinteo una casa, una covacha, una champa, con la gente adentro y la misma gente pintó conmigo. Claro, estamos acostumbrados a las ONGs, entonces la segunda vez que fui creían que alguien pagaba, pero cuando me vieron comer pan con queso, cambiaron el discurso y me invitaron a beber. Y me invitaron adentro de la casa. Cuando pinté mi primer carretón, yo solo quería hacer una foto de una mujer empujando un carretón y esa era la obra, ese era mi ejercicio aquí en mi cabeza. Voy a hacer un carretón con una mujer que va ahí, y ahí, esa es la obra. Lo más loco es que yo terminé de pintarlo, se lo llevé a la señora y la señora automáticamente hizo una minuta, me la dio y me transformó en un proletario del arte. Porque mi fuerza de trabajo, ella la intercambió por su fuerza de trabajo. No hubo un valor monetario, eso es una obra de arte. Porque no hubo un intercambio, no hubo. No estaba hecha como mucha de la obra que produzco, que está hecha para venderla. Porque tengo la mala costumbre de comer. Pero necesito pagar cuentas. Pero ese momento en el que ella intercambió conmigo y me dijo, cada vez que usted quiera una minuta, solo venga a buscarme y va a tener una minuta. Usted nunca me va a pagar. Ella me transformó en lo que ahora entiendo. Soy un proletario del arte, de la plástica. Mira, más allá de todo lo que implica la muerte,
Creo que mi verdadero miedo siempre ha sido al olvido. Le tengo miedo al olvido, a saber que tuve todo el tiempo, pero que no construí mi trabajo, no le dediqué tiempo a construir el horizonte de mi obra. Del temor al olvido podría desprenderse la memoria colectiva, la memoria, la tradición oral, como una línea sobre la que abraza todo lo que hago, ¿me entiendes? Como la memoria es un suceso primordial, primigenio dentro de mi trabajo. Y cuando abordo memoria, me gusta abordar también identidad, me gusta problematizar sobre lo que concebimos como identidad en estos momentos en los que nos estamos enfrentando a un meta universo, en que en este meta universo pareciera que todo el ser humano tiene que tener el mismo horizonte estético, tendríamos que tener el mismo conocimiento y tendríamos que responder a eso. Entonces, bajo esta resistencia o esa resiliencia a entender de dónde vengo para tener alguna alternativa de poder dilucidar hacia dónde voy, he ido abrazando lo que mi cerebro configura como el yo. Y en lo que mi cerebro configura como el yo, tiene que ver mucho la entidad prehispánica, aunque a veces suena muy atemporal o muy anacrónico si se quiere ver desde otra perspectiva. Pero siento que para mí es necesario aprender a ver la memoria no desde el dolor. Cuando te digo desde el dolor es desde la victimización, desde nos violentaron, nos robaron, nos quitaron, nos conquistaron, sino que para mí es más rico ver como lo que me fortalece, lo que me permite. Entonces siento que para mí la memoria es eso, ¿me entendés? Es como un motor que hace que mi trabajo vaya abrazando otros sentidos, si lo queremos ver de alguna forma antropológica o de alguna forma histórica, o si ya vamos a lo esteta completamente, es más a la iconografía. Tengo una necesidad urbana, ¿verdad? Pero tengo una necesidad como ser urbano de esta sociedad, como diría David Hernández, el poeta guatemalteco. No podría vivir sin las ciudades, sin la decrepitud de las ciudades, porque soy una rata urbana. ¿Entendés? Entonces, si abrazamos esas dos formas de ver desde lo prehispánico, de esas dos necesidades y lo urbano, creo que convergen en algo que aún no existe, es una lucha muy dialéctica de las dos cosas que me llenan, y trato de encontrar un nuevo sentido de propiedad de estos valores, porque me da miedo que se pierdan, me da miedo que en medio de que ahora el náhuatl se ha vuelto una moda, a las exigencias del vida, a las exigencias o a los aprovechamientos de las figuras que creemos colectivamente que son las que trabajan en el náhuatl, pero que solamente se aprovechan de esos valores. Sí es necesario conocer, abrazar, dejarnos quemar por ese fuego para construir una nueva alternativa. Aún no sé qué es, ¿no? Creo que, y no me atrevería a decir que soy el primero que entrelaza esos dos valores, porque ahí tenemos a Pedro Chofrá Rivas, a Luis de León, o sea, ahí tenemos personas que también jugaron con estos valores y lo llevaron a una transfiguración contemporánea en la que pueda hablar estos valores como la memoria, tradición, folclore,
identidad puedan hablar con la juventud, con los nuevos seres, ¿me entendés? Como los nuevos salvadoreños, los nuevos centroamericanos, los nuevos latinoamericanos. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a caminar en la casa porque me parece rico en este momento que estamos hablando. Mira, en algún momento creo que te contaba que soy un fisgón, un lector fisgón, y me gusta hacer un recorrido por lo que lee a la gente que visito. Entonces, en medio de algo, como hoy, a mí me operaron en el 2016 la primera vez, en el 2006, perdón. Me operaron en el 2008, me operaron. Entonces luego, visitando la casa de alguien, encontré esto, mira, que es muy rico, ¿eh? Creo que se ve bien ahí, mira. Ah, lo tengo al revés, uy, qué burro. Ah, mira, encontré este libro, que realmente es un plaquet artesanal, hermosísimo, que tiene los dibujos de, mira, y mira qué realismo, qué momento de realismo mágico más loco del que estoy hablando, porque sin quererlo, pareciera abro en el que yo me he apropiado de esta pieza y he hecho un autorretrato. La única diferencia es que yo estoy acá. Exquisito, riquísimo, habla sobre, la narrativa es la historia de el maestro Carlos Cañas, cuando tuvo problemas con la ciática en el Rosales, y también el maestro Roberto Sea, como dos intelectuales de su época, grandes maestros, uno con las letras y el otro con su gráfica, que su gráfica literalmente aborda temas sumamente políticos, como puede abordar temas sumamente superfluos y bucólicos. Entonces, ver este ejercicio previo en el que hablan de una realidad en el hospital, lo hablaba con Gabriela, con mi esposa, y le decía, wow, si yo hubiera visto este libro cuando me operaron, he ido a hacer el mismo ejercicio, no con la intención de plagiar, de la idea de hablar del precedente, ¿verdad? Ejercicio que realmente muy poca gente lo conoce en El Salvador, entonces me interesaba tanto que cuando me tocó el año pasado ir al hospital, empecé a hacer dibujos, porque suelo dibujar a manera de ejercicio diario, cotidiano. Entonces empecé a hacer dibujos y les confieso a la gente que nos está escuchando que realmente era una manera de sentirme parte del proyecto de Hospitales y Dibujos de Carlos Cañas y Roberto Sea. Y de ahí ya automáticamente decidí transformarlo y mantener el título incluso de Hospitales. Conozco a Marlon, pero el de la cama te confieso que no. Y conozco mucho a Marlon y es una de las personas con las que compartimos ahí como esa picardía de gráfica en la que mucho del trabajo de Marlon tiende a ser antropológico por naturaleza, y tiende a tanto que me disfruto mucho ahora que la universidad habla de esta óptica del realismo mágico en el Petén y el viaje que tiene. Pero no conocía la cama 117, o sea, me acabas de hacer que vaya a hacer la tarea y me lo busque. En algún momento de
todas estas realidades que pasa uno como trabajador o como creador, ¿entendés? Porque yo no me considero un artista, sino que creo más en el concepto del creador, y me defino como un creador que tiene la facilidad de ser un proletario de la plástica, que utilizo mi plástica y mi gráfica para vivir, ¿entendés? O sea, vivo para pintar y pinto para vivir, pero mucho de lo que produzco me permite tener el tiempo, sobre todo, que es importante, el tiempo y el recurso. Cuando hablo del recurso, es el material, ¿verdad? Porque quizás de lo que produzco en un mes, un 70% es obra para vender, obra fácil, obra que está hecha con un fin netamente de adquisición, y que con eso tengo que pagar mi vida, porque tengo que hacerlo, como todos. Pero eso también me permite tener materiales para tomarme el tiempo de hacer obra que no nació con la óptica de comercial, sino que en la que ya puedo enfatizar mi ser político, mis luchas personales como ente social, cuestionar el momento en el que vivo. Entonces, alguien justo en ese año estaba problematizando, y cuando te digo problematizando, es literalmente el enfoque que busco con mi trabajo es problematizar, porque cuando no está hecho para vender es problematizar alrededor de un fenómeno social. Y estaba hablando sobre la memoria, pero la memoria como empecé a ver como la línea, como un dibujo en una pared, porque estos dibujos nacieron en una pared. Es la memoria de América Latina, que cualquier persona puede venir y borrar, afectar esa línea. Entonces nació un proyecto muy lindo que se llamaba Imágenes para Olvidar. Y cuando te digo Imágenes para Olvidar, era mucho morbo, porque le propuse a alguien en un espacio en San Salvador. No tengo obra para exponer, porque me invitaron a exponer. Yo dije, este año me he tomado un año sabático en el que no voy a pintar, sino que estoy dibujando. Y lo que te propongo es, si me dejas venir a dibujar en tu espacio por 15 días, y el día de la inauguración borrarlo, entremos. ¿Ah? Un capricho es sacármela e irme a orinar, literalmente. Porque casi siempre vemos la obra cuando ya está acabada, nunca vemos el proceso técnico en el que el creador se enfrenta a la línea, a la pared, al papel, al lienzo, a la escultura, a la piedra. Nunca participamos como espectadores dentro del proceso del creador. Entonces yo le decía, si me das chance de hacer eso, de dibujar en las paredes de tu espacio y borrarlo, sí estoy de acuerdo en venir y participar. Entonces, y fue muy chulo, ¿me entiendes? Porque vine yo y además empecé a decirle en las redes sociales, estoy trabajando un mural de dibujo en un espacio, y qué tal si llegan y nos tomamos un café y también fue como, no tenía lápices, si me podés regalar lápices, y los niños llegaban a dibujar conmigo, porque no podés evitar que un niño, cuando te ve manchando una pared, entonces, y ahí aprendí, sobre todo, más allá de divertirme, aprendí el poder de una imagen que se va a borrar. Y sobre todo que lo que estaba sucediendo ahí realmente era mi colección, o si lo pudiéramos enfocar de alguna forma, podría decirte que era mi lore o mi cosmovisión gráfica, porque eran mis personajes recurrentes. O sea, todo lo que había trabajado en 15 años, la estética de las pandillas, la prostitución. Luego me fui de viaje y continué ese proyecto, y me gustó mucho la idea de Imágenes para Olvidar, tanto que lo hice en Panamá, lo hice en Nicaragua, lo hice en Ecuador. En Ecuador es en el lugar donde se lució mucho más, porque hice un mural como de 140 metros cuadrados, solo de grafito. Entonces, después de esta colección de
de ejercicios, llamémoslo, porque no era una obra, eran ejercicios gráficos que estaban sucediendo en diferentes espacios, pero en el espacio de la Dalia. Entonces, creo que ahí ya había almacenado prototipos previos, ¿verdad? Ya había desarrollado una metodología indicada, ya había desarrollado una forma de que no fuera tan efímero el fenómeno gráfico, sino que tuviera una permanencia más. Y la dueña de la Dalia, Carla, me invitó. Yo llegué a la Dalia a hacer un dibujo. En ese momento no estábamos viviendo lo que está pasando ahorita. Hablo de la gentrificación, el tráfico informal, todas las dinámicas que están pasando. Ya no eran caprichos. Entonces vine yo y me fui a meter a la Dalia y empecé a abordar a los mercaderes, porque quería construir el lomo urbano, este hombre o mujer que sale todos los días a trabajar y que es capaz de hacer diseño autodidacta, porque todas las cositas que los puestos, los carretones, toda la configuración que utilizan para vender, ¿verdad? Tiene que ver más con lo funcional. Ese era mi. Y empecé a trabajar eso y empecé a robarme ideas del centro, tanto que le dije a ella que si me podían dejar vivir en el lugar. Me sentía un antropólogo plástico, así un antropólogo autodidacta, porque salía a perseguir personajes y a robarme su esencia y a encerrarla en la pared, a encadenarla en la pared. Era un proyecto muy mágico, muy cavernícola, de ir y a absorber esa imagen y transmutarla de alguna forma. Y de pronto, hablando de los personajes, hablando de San Salvador como eje central de la imagen, surgieron ahí mis inquietudes políticas y empecé a hablar de muertos y empecé a hablar de trabajadoras sexuales y eso empezó a afectarme de tal forma que cuando alguien me dijo, ¿y cómo vas a llamar al mural? Yo dije, no, es como un tumor, es como un pequeño tumor que empezó a abrazar otras cosas y ahí surgió esta idea de metastasiva, que es como cuando ya hizo San Salvador, que ha hecho Metástasis, el gran maestro Menéndez Desleal tiene este libro bello que lo estuve leyendo también en ese momento, que era Ciudad de Dios, Casa de Todo, en la que él decía como ¿qué es la Ciudad de Dios? Que la Ciudad de Dios para los antropólogos es un lugar de estudio, para la gente que hace semáforos es un gran circo, para los borrachos es un gran sanitario, para las prostitutas es un lugar de trabajo. Entonces, a partir de ese eje transversal que era el libro, se activó mi gráfica.